exclusiva de la que hablamos al principio del programa. Tenemos a Heráclito nuevamente, repetimos esta semana también con él porque tiene una entrevista increíble, pero increíble cada vez que le escuchamos, pero además es una de las personas que posiblemente sepa más de lo que ha ocurrido con el Banco Popular en España. Heráclito forma parte de esta asociación independiente Afectados Banco Popular, lo tuvimos el viernes pasado, continuamos con él porque además nos brinda una exclusiva en estos momentos aquí en Radio Las Palmas. Bienvenido y felicidades por este trabajo que estáis haciendo. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación para poder participar en este programa. Yo, si me dejas, ya voy a empezar a estar hablando porque voy a tener el tiempo bastante limitado, entonces me interesa que tengamos los 3 bloques que tengo preparados. Es decir, el primer bloque voy a estar un poco haciendo un resumen de lo que hablamos la semana pasada, con algunos datos importantes para poder hacer la situación de lo que esta semana habló también el ministro, que le preguntaron sobre el tema del Popular, que era la retirada de depósitos que hubo del día, bueno, él dijo que había sido desde abril hasta el mes de junio. Ahora vamos a ir esclareciéndolo con la introducción. Luego tendremos un segundo bloque, que es, digamos, que la exclusiva que vamos a lanzar y que tanto estamos insistiendo, tanto afectados como abogados y bufets, de tener en mano el informe de la JUR. Tenemos datos del esbozo que está preparando del segundo informe y parece ser que esos datos es lo que va a sacar la evaluación del Popular, de lo que en un principio se hizo dentro de la noche del 6 al 7 de junio para apreciar cuál era la valoración que tuviese el Popular para la hora de la venta al Santander. Y luego ya la tercera parte de lo que voy a hablar será ya el tema de toda la contabilización y de lo que el Santander va a ganar con este negocio. Es decir, porque al fin y al cabo lo que hay que al final destacar es que el euro que paga el Santander le va a reportar miles y miles de millones. Eso lo veremos al final para decir concretamente que el Santander, bueno, pues se va a hacer con un enriquecimiento ilícito a base de empobrecer a 305.000 familias, que son las personas que hemos perdido nuestros ahorros, hemos perdido el capital que teníamos tanto en acciones como en bonos y que de alguna manera, bueno, pues hemos perdido parte de aquello que hemos ido acumulando y ahorrando a lo largo de todos estos últimos años de nuestra vida. Entonces, ya visto estos 3 bloques que vamos a hablar, vamos ya a pasar directamente al resumen. Y para el resumen sí que os voy a decir que estuvimos hablando el otro día de lo que son los coeficientes de liquidez, que es muy importante para saber el problema del Popular, porque todos hablan si fue un problema de liquidez o de solvencia. Lo que tenemos claro es que solvencia tenía el Banco Popular y que fue un problema de liquidez, de lo que salió la liquidez a lo largo de todo este tiempo. Entonces, sabemos, por lo que ya insinué, que en abril salieron 5.350 millones, en mayo salieron 5.255 y en julio 8.742. ¿Por qué venimos a estar hablando sobre esto? Sí, te escuchamos. Sí. Más que todo porque la liquidez es un concepto o es un conjunto de medidas, el LCR, es un conjunto de medidas de capital y liquidez que se adopta por el Comité de Supervisión Bancaria Basilea para fortalecer la solvencia del sistema bancario. Entonces, a través de ese coeficiente, lo que intentamos es sencillamente saber en qué estado se encuentra el Banco Popular a la hora de saber cómo va a poder hacer frente a sus compromisos de pago. Y en ese lo que nos dice es que en el mes de mayo, que salieron en concreto 5.255 millones, a lo largo del mes de mayo, dice el acta del Banco Popular del día 6, se ejecutan medidas financieras por cerca de 2.200 millones para la obtención de liquidez, varias de las cuales aportan fondos a final de mes. El coeficiente de liquidez, o LCR, estaba en el año 2017 en el 80%. Ese 80% le cae por debajo el día 12 de mayo. Y esa fecha es muy importante, el 12 de mayo, hay que recordarla, porque ahora luego veremos cuando hay un problema de liquidez, el compromiso de Basilea 3, que son los acuerdos para solvencia y capital, nos dice que el banco, junto con el supervisor, tendrán un mes para dar solución a ese problema de liquidez.
Entonces, durante ese periodo que empieza el 12 de mayo, finalizaba el 12 de junio. ¿Y por qué el 12 de junio es importante? Porque, en principio, 12 de junio es cuando se quería realizar la resolución del Popular, que cayó un sábado. Y ahí es donde sabemos perfectamente que durante ese mes, que el banco sí que puso los medios, por lo que nos comenta el acta, en que a final de mes de mayo pasó 2.200 millones para la obtención de liquidez a base de ventas que habían realizado, obtiene una ICR de 74,44, cuando la media desde el 12 de mayo había caído a por debajo del 60%. Entonces, es decir, el banco sí que pone los medios. Ahora, el banco llega a junio y se encuentra que le falta liquidez. Es decir, no es que no tuviese liquidez, sino para atender compromisos futuros tenía que pedir una intervención o él al Banco de España y pedir liquidez extraordinaria, ante momentos extraordinarios. Entonces, lo que está claro es que en ese momento en que se pide esa línea de liquidez ELA, el banco solicita y aporta 9.000 millones a través de colaterales, que digamos son documentos para decir que tiene ese dinero para después devolver. Y el Banco de España, que normalmente, o el Banco Central Europeo, que es quien a través de la petición del banco por el Banco de España realiza al Banco Central para esa línea de liquidez ELA, le dice que esos colaterales que presenta no son suficientes. Entonces, ¿por qué? No lo sabemos porque en la crisis griega, en los bancos griegos, que hubo problemas de liquidez porque mucha gente sacó dinero fuera del país, el Banco Central puso dinero a mansalva para solucionar el problema de liquidez. Ahora, en los momentos actuales, en estos últimos años, en que el Banco Central también ha inundado liquidez en el mercado para que pudiese salir de todo lo que es el tema del problema de inflación, de bajo crecimiento, bueno, pues estamos en un mercado con una liquidez ilimitada. Y al Banco Popular, que pide con los colaterales pertinentes esa línea de liquidez, pues el Banco de España, el Banco Central, le dan solamente el 30% de los colaterales que aporta. En concreto, de 9.000 millones que está pidiendo, 9.500, le dan 3.500 millones. Cosa que no se entiende cuando en otros momentos han estado dando por los colaterales el 50, el 70 y hasta el 80%. Vale, pues eso es lo que es el primer punto. Es decir, ver un poco lo que hasta ahora habíamos visto, ver que el día 12 se inicia la crisis de liquidez del Banco Popular, que tenía que haberse finalizado el 12 de junio y finaliza el 7 o el 6 al 7 esa noche, porque Saracho dice que el banco es ilíquido. Ilíquido. Es incapaz de poder realizar los compromisos de pago. Es decir, eso es lo que denomina en el documento en inglés que envía el MUR. Y ante esa circunstancia que Saracho dice que ya no puede el banco tirar adelante, o es causa de poder tener, no poder tirar adelante, lo que está claro es que se adelanta al compromiso que parece que había adoptado por una serie de organismos para que se gestionara la resolución el día 12, sábado, el fin de semana. Entonces lo que hay claro es que esa falta de liquidez sí que fue clara, una falta de liquidez pronunciada fundamentalmente en el mes de junio, en donde salen 8.742 millones, de ellos los 702 de lo que es el gobierno de Canarias, y que por lo que está claro es que la inviabilidad del banco, que el mismo banco la solicita al MUR, o cerca de la inviabilidad, es por un problema de liquidez. Eso es clarísimo. Solvencia el banco tenía, y luego lo veremos claramente. Pasamos, después de, digamos, este primer esbozo, viendo lo que ha sido, me he cortado también algunas cosas para ir más rápido. No te preocupes. Vamos a ir a la segunda parte. Perdona, Heráclito, antes de que empieces con la exclusiva, recapitulando lo que has dicho, cuando el Banco Popular hizo lo imposible para recuperar esa liquidez, se vio abocado a ese límite de 30 días de plazo y pasó lo que pasó, que fue, voy a decirlo en términos económicos, ejecutado malamente cuando tenía solución por lo que estás contando y sin embargo se había abocado a esa liquidación, ¿no? Por lo que comentas, ¿no? Para hacer una síntesis. Exacto.
Tú date cuenta que hubo ese mismo día 7, o la noche, la madrugada del 7 o el 6 por la tarde, parece ser que los datos dicen que Ana Patricia Botín le dijo claramente a Saracho, apártate que aquí ya no haces nada. Es decir, después de haber pedido la inviabilidad, se ve que había un enfado muy claro porque todo estaba preparado para el día 12 de junio, para hacer la resolución, que es cuando vence el mes, que los compromisos de Basilea III dicen que el banco y el supervisor pondrán los medios para volver a dar liquidez a la institución. El banco sí que puso los medios. Lo que no tuvo es la respuesta de los medios que pidió de el supervisor, que en este caso concreto era el Banco de España y el Banco Central Europeo. Y desde ese punto de vista, el banco estaba abocado a declarar la inviabilidad. No porque ellos no pusieron de su parte todo lo que podían poner, que otra cosa son los colaterales, que luego sí fueron colaterales buenos, malos, si la rebaja que hizo el Banco Central era buena o era demasiado elevada, pero lo que está claro es que el banco puso los medios para poder acceder a las líneas ELA y el Banco Central de luego se negó por completo. Es decir que aquí, ante una propuesta de liquidez en los bancos griegos o una propuesta de liquidez en un banco que tiene problemas, siempre se le ha dado liquidez porque estamos en un mercado sin problemas de liquidez, hay mucho dinero en circulación y sin embargo el Popular se le negó, el mismo supervisor se lo niega. Y entonces eso es lo que hay que resaltar, es decir, que el problema de la crisis de liquidez viene pronunciada y la inviabilidad del Banco Popular fundamentalmente por el tema de que el Banco Central le niega el poder ofertarle liquidez para poder funcionar. Pasamos ya a la segunda parte, porque si no es después tengo el reloj, ya son -5 y luego no me da tiempo para nada más. Sí, adelante. La exclusiva que os voy a lanzar. El JUR, sabes que tenía que haber presentado el primer informe que se llama el informe Deloitte y que en ese informe tenía que venir a recoger, bueno, digamos que confidencialmente los datos que no puede aportar no los va a sacar, pero los datos que sí que puede aportar, el panel de recursos sí que le exigió que los sacara. Entonces, ante esos datos que va a presentar, hemos podido tener acceso a esos datos numéricos que están preparando. Otra cosa es el adorno, la prosa que puedan ponerle a los números para después expresarlo. Pero lo que sí que tenemos son los números. Y lo que sí que nos dice es que con la presentación de resultados del Banco Santander, que realizó a través de la Asociación Española de Banca del primer semestre, nos pone que el Popular tenía unas pérdidas de 12.218 millones. Con esas pérdidas, más las pérdidas asumidas, porque el Banco Santander cuando accede a la compra, no lo compra, sino accede a la compra porque no subasta, a través de la JUR, asume que el Banco Popular tenía unas pérdidas o un valor de menos 2.000 millones. Por tanto, entre las cuentas presentadas del primer semestre por la Asociación Española de Banca de 12.218 en pérdidas y los menos 2.000 millones de evaluación que fue el que hizo el Santander a la hora de la compra, tenía una evaluación para el Santander y la JUR de menos 14.218 millones. ¿Y qué es? Porque, a ver, esos datos son datos que están publicados y, por tanto, es lo que están trabajando para adornar y poder hacer, digamos, que la ingeniería financiera y cuadrarlos. ¿Y esos números de dónde salen? Pues mira, fundamentalmente salen de acciones que finalizó en concreto a... Espera, que se me ha ido la página, ahora estoy con los números aquí y se me ha ido ahora la página. Sobre todo mientras acciones buscas la página. Que tenían circulación, sí. 4.078 millones de acciones a 0,316 que finalizó el día 6, tenía una capitalización de 1.288 millones. Los bonos, que es lo que amortizaron también, 2.000 millones. Y por tanto, si sumamos eso, estamos hablando de que eran 3.288 millones. ¿Qué es lo que entonces eliminan de la evaluación del Popular? Pues realmente lo que son los fondos propios. Porque para poder excusar la JUR que el valor del Popular era negativo, tiene que ponerle pérdidas. Y esas pérdidas tiene que disminuir el valor que tiene.
Y entonces lo que está claro es que las pérdidas que ellos ponen, que son 14.218 millones, van a compensar lo que son las acciones, el valor de las acciones, 1.288, los bonos, que son 2.000 millones, y la diferencia son los mismos fondos propios que el Popular dijo que tenía de 10.777 millones. Por tanto, desde esos presupuestos que está trabajando la JUR en estos momentos, hay una diferencia entre las pérdidas que se imputan al Popular y lo que podría ser la valoración del Popular de menos 152 millones. ¿Cuál es el resultado del informe que va a sacar la JUR? Va a ser o bien reducir los fondos propios a 10.624 millones o reducir la imputación de pérdidas a la hora de que se le adjudicó al Santander a 1.847 millones. Y esos son los datos con lo que la JUR va a sacar del informe de valoración. Date cuenta de una cosa, cuando la presidenta del JUR acudió a la comisión del Congreso sobre crisis financiera, dijo muy claramente, y además sin ningún tipo de tapujos, porque la evaluación va a ser negativa. Luego digo, hombre, podría ser también, pero ya lo tienen claro que esa evaluación iba a ser negativa. Y ya te digo que la evaluación va a ser negativa y que va a haber, pues eso, una presentación que la compra que realizó el Santander, en vez de ser menos 2.000 millones, serían menos 1.847, o reducir los fondos propios a 10.624, que es normal que de esos 152 hubiese tenido gastos extraordinarios porque había incurrido en pérdidas mayores para la misma financiación. Entonces eso es normal que hubiesen caído los fondos propios. Pero lo que no puede ser es que esos fondos propios cayesen de 10.777 que tenía el 11 de mayo a 456 que dicen que tienen el 30 de junio. Es decir, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque un banco no puede perder automáticamente todos sus fondos propios, porque ellos lo que hacen es ganar o perder dinero en operaciones de venta y compra de dinero. Pero ellos, el valor patrimonial de lo que tenían, eso no lo pierden de hoy para mañana. Y te voy a decir un ejemplo muy claro para que toda la gente lo entienda, porque quería ser un poco más pedagógico, pero el problema es que me he ido a los números y me he dejado la pedagogía de lado. Mira, un ejemplo para que podamos entender todos y va a ser muy claro. Es cuando un constructor y los poderes públicos ven, hay una obra de, digamos, un grupo de casas que se han construido por una cooperativa en los años 60. Y ese grupo de casas está justo en un lugar emblemático de una ciudad. Ese grupo de casas, a nivel de valor, para las personas que vienen son ya jubilados y dicen, bueno, pues es el valor de nuestra vida. Ahí hemos vivido y ahí es donde hemos hecho nuestra vida. Pero este constructor dice, oye, esto me interesa. Esto hay que eliminar esta construcción y encima hay que decir que la construcción vale cero. Vaya a tener pérdidas porque en esta construcción voy a tener que pagar yo los gastos del desescombro, del derribo y de todo el transporte de todo el material para poder construir. Entonces, esto hay que decir que ha tenido pérdidas. Y bueno, y llegan, y el político y el constructor llegan y confirman. Esto no tiene ningún valor, tienen que irse ustedes, porque esto se lo va a quedar luego otra persona y ya veremos qué es lo que puedo hacer, ya veremos. Bueno, y el constructor va, perdona un momento, sí. Va al notario, se queda la propiedad porque se hace, digamos que le quitan la propiedad a los verdaderos propietarios, que son los que están viviendo, se queda con ese terreno y el constructor luego hace una rueda de prensa a la media hora y dice, aquí estas chabolas y estas viviendas que no tenían ningún valor, aunque tuviesen mucho valor social, no tienen ningún valor, vamos a hacer ahora aquí una urbanización de lujo en que voy a ganar 1.000 millones de euros. A ver, ¿alguien entiende eso? Es lo normal, ¿no? Bueno, es lo normal, pero sí. Es que eso es lo normal que pasa, pero eso se entiende. En este caso, Heráclito, si hacemos un balance para que nuestros oyentes también sigan el hilo de la importancia capital de lo que estás hablando, es como si se devaluara el valor del Banco Popular para luego dar un pelotazo económico a través del Banco Santander. ¿Podríamos resumirlo en este titular? Exacto, tú lo has dicho perfecto. Si hay una apreciación de activos, es decir, estamos hablando, y ahora te diré en concreto,
para hablar de los números concretos, estamos hablando de que hay una depreciación de activos que, en concreto, pasan los activos tangibles los activos totales del Banco Popular pasan de 4.807 millones en 31/12/2016 a 383. Se deprecian un 92,03. Eso quiere decir 383 son los activos tangibles e intangibles. Es decir, activos tangibles tenía valorado en el balance 1.864 y activos intangibles 2.561. Pero es que de esos 4.807, ahora el Santander los valora en 383, cuando la mayoría de las sedes son propiedad del mismo Popular, cuando la sede central que han construido el solar más el edificio vale casi 300 millones, que todo lo que es los programas informáticos que tenía junto a IBM para hacer base de datos que les costó 600 millones al Popular, ahora digan que todo eso que son los activos intangibles son 53 millones lo que valora el Santander. Ahí lo que hay es una creación, pero yo lo que diría es que hay un expolio y hay aquí una, digamos, usurpación y digamos que sabotaje en pocas palabras, porque al fin y al cabo lo que está es eliminando el valor real a esos activos para luego decir que eso son pérdidas y por tanto es lo que tiene que asumir, porque el Santander tiene claro en una cosa, es decir, las ganancias se las queda para él y las pérdidas se las imputa al Popular. Efectivamente. Y eso es una cosa. Vamos a Luego recordar, también, sí, Heráclito, vamos a recordar que la JUR es esa Junta Única de Resolución de la Unión Europea y que la presidenta, que además se encuentra en el foco de la serie de demandas de los perjudicados de esta operación del Popular, precisamente estas 5.000 familias, afectadas, es la alemana, la presidenta es Elke König. Tenemos en el otro lado, que te está escuchando, pero la vamos a presentar ya para que pueda interactuar contigo, la diputada nacional por Coalición Canaria, Ana Oramas, que además es la presidenta de esta comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Vamos a darle también entrada en el programa, si te parece, Heráclito, para que podáis interactuar. Bienvenida, Ana Oramas, que estaba escuchando, atenta también esta exclusiva a nivel nacional que nos está dando Heráclito, por otra parte, de esta Asociación Independiente de Afectados por Banco Popular. No lo he escuchado. No he podido escucharlo porque hubo un corte y tuve que cambiar de teléfono, María. No importa. ¿Nos puedes sintetizar en un minuto esta exclusiva, Heráclito, para que ya la diputada también pueda interactuar contigo en el programa? Sí. Buenas tardes, Ana. Buenos días, sí. Buenas tardes. Mira, estamos trabajando con los datos que está manejando la JUR junto con Deloitte, pero es que no solamente Deloitte es el que está haciendo el informe. El informe está al mismo tiempo Banco Santander, Uría Menéndez y Linklaters. Y entonces tenemos digamos que los números, pero nos falta la prosa de la redacción. Pero vamos de a ver, cómo van a hacerlo. Lo que me está diciendo María es que la JUR ha sacado ahora un comunicado. Sí, a ver, el comunicado se lo había pasado ya a María esta tarde, nos ha llegado a las 4 menos 5. Pero es un comunicado de respuesta a quién, Heráclito. A ver, ese comunicado, la JUR, ¿a quién está respondiendo? Bueno, a muchos de los miembros de la asociación que le pedimos que nos pasara esa información. Ah, les está contestando a ustedes. Sí. Entonces, porque el panel nos dijo que nos iba a remitir el informe confidencial. Sí, eso lo sabíamos nosotros, sí. Y yo estuve oyendo a la señora König en la comisión y la señora König dijo que no, aparte que la vergüenza estaba clarísima, pero ella no la tenía, La vergüenza la pasamos los demás, escuchándola. Pero sí que te puedo decir una cosa, que ella lo que tenía muy claro es que el valor del Popular era negativo ya, y que el informe iba a salir negativo. Y eso pero vamos a ver, lo que acaba de decir, el comunicado que ha salido esta tarde de la JUR, es un comunicado de respuesta a lo que ustedes pidieron. Exacto. Sí. Y se lo han mandado a ustedes. Exacto. Ah, es que entendí que lo habían colgado en la página y claro, como nosotros, después de la señora König, la responsable de la Junta Única de Resolución, no contestar a las preguntas que le habían hecho los diputados, le hemos enviado por escrito una serie de preguntas
que los diputados querían que contestase para ver que no las conteste por escrito, después de aquella famosa comparecencia donde no contestó a nada que le preguntaron los diputados, ¿no? Y entonces pensé que es que la respuesta, en vez de enviármela al Congreso de forma oficial, era esta. Porque podía ser también respuesta a las preguntas que nosotros le habíamos mandado, pero bueno, ya me aclaras que no es una respuesta a nosotros colgada en la página, sino es una respuesta a las plataformas de afectados por el Banco Popular, de ustedes. Sí, las personas que estamos implicados porque, de alguna manera, entre comillas, nos han estafado en todo el tema del Banco Popular. Sí, pero entonces, que es una respuesta a ustedes. Y esa documentación es lo que ahora nos han contestado diciendo de que la sacará a lo largo del mes de enero, pero lo que estamos hablando en concreto con María es los datos que van a publicar numéricos. Y también le puedo decir a Ana una cosa. Si nosotros tenemos un informe confidencial que publica o que realiza Linklaters para la JUR. No creo que usted lo tenga. Y sí que es una cosa que se lo estoy leyendo porque lo tengo aquí delante del ordenador. Los motivos que pueden derivar en una restricción del acceso en el asunto que nos ocupan pueden ser, y eso lo estoy leyendo original del mismo informe confidencial del Linklaters, intereses legítimos superiores, en particular relacionados con la política financiera, monetaria o económica, la política aplicable a la resolución de entidades de crédito, las cuestiones de estabilidad financiera y los intereses comerciales de las personas físicas y jurídicas. Y lo que hay claro es que aquí hay una vinculación muy clara en que, por un lado, son los intereses financieros, monetarios y económicos de la Unión Europea y, por otro, los intereses comerciales de Santander y Popular, pero en concreto el Santander, que es el quien se ha adjudicado el Popular. Por eso estamos diciendo que hay una cosa muy clara, que aquí están trabajando conjuntamente para hacer un maquillaje financiero y poder sacar los datos que desde el primer momento ya habían dicho que iba a ser valorado el Popular, que eran, en esa noche de la resolución, el Santander se quedaba Popular con una valoración de menos 2.000 millones de euros, aunque pagaba el euro simbólico. Espera un momentito, porque es que yo, sabe que estoy presidiendo la comisión de investigación. Sí. Yo no puedo mostrar opinión sobre el fondo del asunto, sino hasta que estemos elaborando el informe, estamos en fase de comparecencia. Sí pueden mostrar opinión sobre los asuntos los distintos portavoces, pero a mí me corresponde en este momento garantizar que se va a llegar hasta el final en la investigación, que las instituciones den la documentación, que los comparecientes contesten a las preguntas, y eso es lo que voy a hacer. Lo digo porque a mí María Montero me pidió hoy llamarme para una entrevista. Yo pensé que eran temas de clase canaria fundamentalmente, o de temas generales, no de temas concretos. Yo tengo un montón de respeto por todos los afectados, no solo del Banco Popular, sino de todos los afectados por la crisis financiera, y creo que tengo una responsabilidad ante ustedes de garantizarles que esta comisión sí va a servir, que vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar hasta el final. Y bueno, yo espero en este momento del Banco Popular, pues bueno, todavía quedan todas las comparecencias de todos los responsables de la gestión en determinados años, tanto anteriores como posteriores como en el momento, y nosotros esperamos tener la información. En la comparecencia que hizo el señor Luis de Guindos, el ministro actual, esta semana, él dijo que él había reiterado públicamente a la JUR también la necesidad de la transparencia y de que se trasladara la información, igual que el presidente del FROB, igual que el gobernador del Banco de España. Desde luego, la comparecencia de la señora Koenig en la comisión pues no fue la que se debe a un parlamento de un país europeo, un organismo de Europa, y donde además en Europa tiene que haber transparencia y tiene que haber justificación de las decisiones que se toman, que como dije aquel día, pues fue una falta de respeto al Parlamento español, a todos los ciudadanos españoles, y desde luego a los afectados por el tema del Banco Popular. Y por eso nosotros vamos a seguir exigiendo esa documentación, que esperamos que no sea tal como ella dijo, de que colgaría la página, sino que se remita al Congreso de los Diputados, porque el Congreso de los Diputados es una institución, la principal institución de este partido, de este país, y se merece una respuesta por un organismo europeo. Dicho eso,
usted me tiene que entender que usted está contando cosas muy interesantes para los afectados, para los de los despachos también que llevan estas demandas y para la opinión pública, pero que yo en los temas que usted está explicando pues no debo entrar, desde luego, en toda esta fase de recabar información y de las comparecencias. Otra cosa es que después ya más adelante, cuando ese tipo de información la manejen los portavoces para el dictamen final que vayamos teniendo. Es lo que quiero decir, que bueno, pues que le agradezco mucho, pero que yo no puedo entrar en un debate con usted porque estaría faltando en mi papel como presidenta. Si yo fuera portavoz, estupendo, pero en este momento unos me acusan de que soy floja, otros me dicen que soy muy dura, otros que me dicen que dejo hablar mucho a la gente, otros me dicen que dejo hablar poco, y mi papel es en este momento intentar, nos quedan todavía 70 comparecientes, llevamos 30, llegar a un buen trabajo, a unas buenas conclusiones, a una modificación de la ley, a una garantía de que el papel de los supervisores es y está en lo que tiene que ser para garantizarle a los ciudadanos que hay cosas que no vuelvan a suceder. Y si los mecanismos europeos, como usted muy bien dijo ahora en una pequeña parte, o como dije yo en alguna entrevista, son para problemas de solvencia, no se pueden aplicar para problemas de liquidez. Y si el Banco Popular